Con esta predicación de esta mañana, ya casi que en la recta final de esta serie, no del libro de Jeremías, porque de hecho del libro de Jeremías no hemos abarcado ni una tercera parte tan siquiera, pero de estas series, de estas porciones seleccionadas durante esta serie, ya con el favor de Dios el próximo domingo la concluiremos serie en el libro de Jeremías, que no sé para ustedes y espero que sí, para mí ha sido de mucha bendición y de mucho aprendizaje ver los profetas mayores, los libros de los profetas que muchas veces se han tan mal interpretado, verlos desde una óptica más contextual, más bibliocéntrica, mis hermanos. Y como título de nuestra enseñanza, esta mañana, permítanme primeramente les recuerdo, tomemos nuestro celular en mano y vamos por favor a silenciarlo o apagarlo. Como título de la enseñanza esta mañana, los malos pastores y el buen pastor. Los malos pastores y el buen pastor. Amados, es triste reconocerlo, pero sería mucho más lamentable negarlo. ¿Y qué? Que la decadencia espiritual y del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Jesucristo y de la sociedad como tal, de esta última generación, en gran medida, indudablemente se debe a la perversidad de muchos falsos pastores, de muchos malos pastores y de muchos malos líderes en todos los campos, incluyendo el campo gubernamental también. Campos en los que cada vez se corrompe más y más la moral, los valores y los principios que Dios estableció para vivir justa y, como dice la palabra, justa y reposadamente. Y esa decadencia se ha promovido muchas veces desde las mismas congregaciones, así como también desde las entidades o instituciones educativas y desde el mismo gobierno. Pero tampoco podemos nosotros desconocer que como pueblo de Dios, como ciudadanos de este mundo y del reino del Señor, también nosotros tenemos una gran responsabilidad en esa decadencia social, moral y espiritual. ¿Por qué? Porque precisamente nos hemos dejado convencer más de nuestro duro corazón, como lo hemos venido viendo a lo largo de esta serie, y también nos hemos dejado convencer de esas voces perversas de estos malos pastores, malos líderes, antes por encima de la misma voz del Señor. Sin embargo, lo que la palabra nos enseña es que aún así, aún con todas esas falencias, aún con todas esas caídas, aún con todos esos tropiezos, aún así el Señor todavía nos ha dado, o nos dio, más bien dicho, un buen pastor y rey como salvador, como libertador y como restaurador. Así es que en el tiempo de Jeremías, el buen pastor que se prometió en aquellos tiempos todavía no estaba en medio de ellos. Aquel rey soberano todavía no estaba en medio de ellos, pero nosotros tenemos la gran fortuna de que sí podemos contar con ese buen pastor y ese rey de reyes y señor de señores. Por tanto, mis hermanos, si vamos en decadencia espiritual, no es por falta de buen pastor, porque gloria al Señor Jesucristo por el buen pastor de las ovejas que nos dio, el mismo Señor Jesús. No es por falta de dirección, porque rey también tenemos en Cristo Jesús. Veamos entonces lo que nos dice Jeremías en el capítulo 23, los versículos del 1 al 8. Dice la Escritura: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor.
Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado: el Señor, justicia nuestra. Por tanto, vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más: vive el Señor, que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino: vive el Señor, que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado. Entonces habitarán en su propio suelo. Que el Señor bendiga su poderosa palabra. Claramente el contexto de este pasaje es la realidad de los pastores terrenales malvados de esa época, de ese momento y de todos los tiempos también. Y Dios los llama de esta manera porque llevan a la gente por ese mal camino. Hablan cuando Dios no ha hablado y dicen: Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Y el Señor había prometido que al final Él les daría buenos pastores. De hecho, en este mismo libro de Jeremías, por allá los primeros capítulos, capítulo 3, versículo 15, dice, palabra del Señor: entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Así que el Señor ahora está airado en gran manera porque sus promesas de darles quien los guíe, quien los cuide, quien los proteja, quien los alimente, han sido usurpadas por los malos pastores que, en lugar de guiar y de cuidar, más bien los han dispersado y los han alejado de la verdad y de Dios mismo. Hasta aquí entonces. Ya en varias ocasiones el Señor ha profetizado contra estos líderes irresponsables y despiadados. Jeremías los ha acusado ya de torpeza, de desobediencia al Señor, de destruir la viña y de pisotear lo que Dios ha hecho por su pueblo y para su pueblo. Sin embargo, el Señor se sigue reconociendo a sí mismo como el pastor de su rebaño. Él no los ha desechado. A pesar del castigo que impondrá sobre ellos, sobre tanto los pastores malos como sobre el mismo pueblo incluso, a pesar de eso, finalmente habrá esperanza bajo su gobierno y su cuidado. Pero mientras que en este pasaje de hoy, el Señor le da esperanza de restauración y de salvación a su pueblo, a los malos pastores y líderes religiosos les espera el juicio bajo su poderosa mano. Ahora podemos ver entonces un profeta, Jeremías, que cada vez comprende y abraza más la voluntad del Señor. Entiende que Dios llama a juicio y castiga, pero también provee para su pueblo. Y es ahí entonces donde Él nos quiere anclar esta mañana en esta porción de las Escrituras. Vamos a tratar de desglosar esta sección en 4 encabezados. El primero de ellos: el resultado de los malos pastores. La imagen, o más bien dicho, la metáfora del pastoreo está siempre presente a lo largo de todas las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que para el pueblo de Israel, en su momento era muy conocido el lenguaje de pastor o de oveja y de oveja usado por el Señor. Veamos entonces cómo empieza esta profecía nuevamente.
cómo el Señor los reprende. Primeramente, los malos pastores y su pésima labor. Dicen nuevamente el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Como ya lo hemos entendido, el Señor ha usado la metáfora de las ovejas, sea individual o un rebaño, para referirse tanto a su pueblo como a una persona independiente en particular. Una oveja en su sentido literal, bien sabemos, es un animal conocido primeramente por su incapacidad para defenderse y su poco sentido de orientación, así que constantemente necesita ser guiada. Y esa fue la metáfora, la imagen que el Señor más utilizó a lo largo de las Escrituras para identificarnos a nosotros, su pueblo. El Señor entonces ha dado un lugar donde su pueblo habitará en los verdes pastos de su presencia y bajo su cuidado. Y para eso ha designado líderes religiosos y también gubernamentales y sociales, profetas, a quienes llama pastores. ¿Por qué? Porque ellos tenían la misión de velar por el bienestar de su rebaño, es decir, de su pueblo. Ellos eran los encargados de cuidar las ovejas, de alimentarlas, de guiarlas por el camino correcto, de protegerlas de los peligros que había a su alrededor. Sin embargo, en esta profecía Dios le reclama con vehemencia a esos líderes, a quienes llama pastores, malos pastores, porque han hecho todo lo contrario de la misión que Él les ha encomendado. No solo dejaron de proveer el cuidado necesario para las ovejas, sino que prácticamente las expulsaron del lugar que Dios había establecido para que vivieran. Es decir, las alejaron de la presencia del Señor mismo y las indujeron para que se fueran en direcciones diferentes a la de Dios. Hermanos, algo muy similar a lo que lamentablemente se ve el día de hoy en medio del pueblo de Dios también. Porque para nadie es un secreto la cantidad de líderes religiosos que se levantan por ahí con ganas de todo en las iglesias, menos de cuidar, alimentar, pastorear y guiar a las ovejas del Señor. Ganas de todo, menos de hacer un buen trabajo. Mercaderes de la fe, que en lugar de alimentar el rebaño con el agua fresca del Espíritu y los pastos verdes de la palabra, más bien los mantienen embotados de la comida chatarra, de las falsas promesas, del materialismo y el mundanalismo. Eso es lo que se ve hoy en una gran cantidad de lugares. Y algo muy lamentable, en vez de acercarlos al Señor, de guiarlos en los caminos de la santidad, la reverencia a la palabra y la adoración al glorioso Dios verdadero, a aquel que fue a la cruz para salvarlos, en su lugar más bien les han inculcado el amor por otros dioses. Dioses como el dinero, el placer, la vanidad, el egocentrismo y todo lo que se desprende de esto. Otros dioses. Y cuán trágico, mis amados, resulta que estos sean los dioses de los que se predica y a los que se adora en muchos lugares. Promovidos, ¿saben por quién? Por personas que dicen servir al Señor. Y esto es lo que está condenando el Señor. En lugar de acercar las ovejas a Él, en lugar de motivarlos a una adoración genuina, real, verdadera, les han presentado otros dioses. Y la gente, creyendo estar adorando, siguiendo al Salvador,
se han hecho adoradores de otro tipo de dioses. Tal como lo describe Jeremías. Nadie puede causar tanta confusión y tanto extravío como los que dicen venir en nombre de Dios. Esos sí que confunden a la gente. Pero veamos lo que les espera a estas personas en la segunda parte del versículo 2. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. A modo de advertencia, el Señor les promete a estos malos pastores su juicio. Un juicio a cargo de Él directamente. Yo me encargaré, dice. Dicho en otras palabras, los malos líderes descuidaron su llamado de velar por el rebaño del Señor, pero el Señor no se ha olvidado ni los ha descuidado a ellos por su pésima conducta. Tiene el ojo sobre ellos, porque han violado los principios de Dios, los valores del Señor. Y estas personas estaban contaminadas, equivocadas, erradas, totalmente llenas de pecado en sus conciencias. Por tanto, el Señor personalmente dice, les impondrá una pena, les infligirá un castigo que no olvidarán. Las palabras del Señor aquí no son nada sutiles, nada sutiles. De hecho, de principio a fin en las Escrituras, el Creador siempre ha decretado juicio y maldición sobre los malos pastores que han desviado y confundido a sus ovejas. Todo el Antiguo Testamento y aún el Nuevo están repletos de sentencias contra estos personajes. Como lo dice Zacarías 11:17, dice: ay del pastor inútil que abandona el rebaño, caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. No es nada sutil la cosa aquí. Y creo que ustedes ya me han escuchado decir esto. Yo muchas veces me he preguntado si los falsos y malos pastores tienen la misma Biblia que tenemos nosotros. No sé si tienen la misma Biblia, porque realmente se necesita estar completamente ciego para no ver o no comprender lo que dicen las Escrituras acerca de ellos. Se necesita estar realmente ciego para no ver todo esto. Porque no solo se están metiendo con las ovejas a las que están despelucando, a las que están engañando, ni con hombres naturales, sino con el Dios Todopoderoso, cuyo amor es infinito, pero también es fuego consumidor. Pero al parecer, estos personajes no lo han entendido de esa manera. Así que, hermanos, toda oveja tiene que rendir cuentas por su desvío. Pero como lo dice Jeremías, ay de aquellos por los que las ovejas se han desviado. Ay de aquellos, mis hermanos. Pero a pesar de que las ovejas tendrán que pagar por su pecado, Dios tiene planes de bien para ellas también. Y eso es lo que nos dice el segundo encabezado: el amor y la gracia del buen pastor. A diferencia de los malos pastores que apartaron las ovejas del rebaño, el buen pastor, por el contrario, las recoge, las trae nuevamente a su redil, las cuida y provee las personas indicadas para que velen por ellas. Eso es lo primero que hace el Señor: reúne las ovejas y las apacienta. Dice el versículo 3: yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Las promesas del Señor son bastante explícitas. En este oráculo se compromete que después de todo lo que tengan que experimentar en el exilio, Él los traerá nuevamente a su tierra, la que Él les ha entregado, y estarán bajo su propio cuidado. Pero es de aclarar
que por algunos términos que usa el Señor en estas profecías, es claro entender que el cumplimiento tendrá dos fases, el cumplimiento de esta profecía. La primera, cuando ellos fueron rescatados de la esclavitud babilónica, y la otra todavía está por darse en su redención final, cuando madurarán y darán el fruto espiritual que el Señor espera de ellos. El gran Dios todopoderoso será reconocido y exaltado por las naciones por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo con su pueblo, como lo afirma Ezequiel. Capítulo 39, versículo 28, dice el profeta Ezequiel: entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar allá a ninguno de ellos. ¡Qué promesas! Y este proceso que el Señor ha hecho y hará con el pueblo de Israel, también lo ha hecho con la iglesia de Jesucristo, tal cual. Porque de igual forma estábamos también lejos y excluidos de Dios, pero igualmente con brazo fuerte y extendido nos ha rescatado y nos ha hecho venir a sus verdes pastos en Cristo. A pesar de que por nuestro pecado muchos hayamos tenido que tocar fondo tal vez, el Señor no se ha olvidado de nosotros. Los que hoy estamos aquí, un día fuimos rescatados de algún lugar que solo Dios y nosotros sabemos. Lugares oscuros, de verdadera esclavitud. Es más, en este momento, seguramente puede estar siendo rescatado alguien que se encuentra en el fondo de su propio pantano, a donde lo han llevado su pecado y su rebeldía contra Dios. Y al escuchar la bendita y poderosa palabra del Señor y ser guiado y tocado por el Espíritu Santo, tal vez está procediendo a la libertad en Cristo Jesús. Y hermano, el que nos está llamando no es un simple predicador. El que nos está llamando a través de su palabra y dándonos esperanza es el buen pastor, quien entregó su vida por todas sus ovejas. Él es el que nos está diciendo: yo iré por ustedes donde quiera que se encuentren. Pero aparte de ir y recogernos, el buen pastor provee para el cuidado de sus ovejas. Es lo que nos dice el versículo 4. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. Hablando de lo que será el cautiverio de Babilonia, después de 70 años de exilio, cuando el Señor rescató a su pueblo y los trajo nuevamente a la tierra prometida, Dios levantó algunos líderes que hicieron lo que Él realmente les encomendó, totalmente diferentes a aquellos que mencionó en los primeros versículos de esta porción y que fueron los responsables, los que causaron toda esta decadencia espiritual del pueblo, muy diferentes a esos. En esa nueva etapa posexílica, después de rescatarlos, el Señor levantó, por ejemplo, líderes como Zorobabel, Esdras, Nehemías y otros que en verdad hicieron lo correspondiente. Ellos realmente las apacentaron. Ellos sí en verdad cuidaron, alimentaron correctamente las ovejas, las guiaron por el camino recto y las protegieron de los peligros que se suscitaron a su paso. Ellos sí ejercieron un buen liderazgo pastoral. Pero además de esto,
el Señor fortaleció su espíritu, volviéndoles el ánimo y quitando sus miedos y sus temores. Porque ¿cómo queda una persona después de 70 años de esclavo? Así como quedamos nosotros después de muchos años revolcándonos en el pecado, llenos de miedos, llenos de temores, y por qué no decirlo, llenos de traumas. Ninguna de las ovejas del buen pastor, dice, se perderá, porque el Señor las hallará y las traerá al rebaño, donde habitarán por siempre. Pero hermanos, aunque los líderes de aquella época hicieron una excelente labor con el pueblo de Israel en esa etapa posexílica, la restauración y liberación plena del pueblo de Dios la llevó a cabo el Señor Jesucristo. En Él se dieron cumplimiento todas las profecías de un rey, de un buen pastor del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, en Juan capítulo 6 versículo 39 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Palabras de Jesús, el buen pastor. Cristo es el gran buen pastor que Dios envió para pastorear su rebaño. Una a una el Señor ha recogido sus ovejas. Uno a uno el Señor nos ha traído a este lugar, a alimentarnos de sus verdes pastos. Lo que no pudieron hacer todos los líderes de Israel, o no podrá hacer ningún otro líder en el mundo, lo hace nuestro buen pastor Jesucristo. Líderes políticos, líderes de cualquier clase podrán cambiar muchas cosas, pero nunca cambiarán tu corazón, nunca cambiarán el rumbo real de tu vida. Solamente Cristo, hermanos. Y aquí viene algo interesante. A pesar de que en el mundo hay cantidades de pastores, como los que describimos en el primer encabezado, falsos, ladrones y mentirosos, de ninguna manera se puede generalizar, ni mucho menos satanizar la obra del Señor Jesucristo en su iglesia. El gran buen pastor también ha puesto siervos para que ejerzan como pastores que aman realmente las ovejas que Él compró con su sangre. Pero sucede lo mismo que en aquellos tiempos. Preferían irse detrás de aquellos que los inducían a dioses falsos. Y el día de hoy sucede igual. Muchos prefieren irse detrás de aquellos que promueven y promocionan dioses falsos, en lugar de escuchar y buscar a aquellos que los llevan a la adoración verdadera al Dios glorioso. Así que, hermano y amigo, nada ni nadie nos podrá separar del amor y de la gracia de nuestro buen pastor. Solo tenemos que aprender a escuchar su voz y no la de estos embusteros. Su voz, tal vez podamos decir, ¿y cómo reconocemos entonces la voz de Cristo? Es la verdadera palabra del Señor. Es aquella voz que te guía a la santidad. Es aquella voz que te guía a la pureza, a la verdadera adoración al glorioso Señor Jesucristo. Esa es la voz real del buen pastor. Pero, hermanos, todo aquello que te distraiga, todo aquello que te desvíe de la verdadera adoración al Señor Jesucristo, créeme, no es la voz del buen pastor. No es la voz del buen pastor. Aquellos que despiertan en ti más codicia que santidad, no es la voz del pastor, del buen pastor.
Pero Jeremías también nos menciona otra característica muy hermosa y poderosa de nuestro pastor. Dice el tercer encabezado: el buen pastor es rey justo. El Señor no solo funge como buen pastor de las ovejas, sino que también rige a su pueblo como rey y como legislador. Dicen los versículos 5 y 6. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado: el Señor, justicia nuestra. De nuevo, el Señor hace una declaración enfática y clara. Una palabra poderosa de la que no debe de quedar la menor duda que se cumplirá. Y sin duda alguna, hermanos, esta es la promesa más grande que el pueblo judío y el mundo entero hemos recibido. El Señor, por su misericordia, levantará un renuevo con R mayúscula, es decir, un rey justo, proveniente del linaje de David, sabio y recto, como ningún otro. Esa es la promesa resonante a lo largo de toda la Escritura en el plan redentor del Señor. Así como también lo afirma Isaías en el capítulo 9, versículo 7, dice: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Grandes promesas del Señor para su pueblo. Y una vez más, hermanos, el cumplimiento perfecto de este reinado es nuestro bendito y eterno Salvador Jesucristo. No hay otra persona, ni la ha habido a lo largo de la historia, que cumpla con todos estos requisitos aparte de Jesús, quien no solo vino como buen pastor, sino que también vendrá como Rey supremo, soberano y eterno por siempre. Sus decisiones y sus acciones serán sabias, serán justas, no tendrá favoritismo, no tendrá egoísmo, no tendrá prejuicios, ni menos engaños a la hora de establecer y aplicar su justicia. Un Dios, un Rey perfecto. Pero la venida de Cristo no solo fue anunciada por varios de los profetas del Antiguo Testamento, sino también confirmada con su aparición en escena. Así como lo registra el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45, dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado, ¿a quién? A aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, podríamos decir, de quien escribió Jeremías, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. El cumplimiento perfecto de la profecía. Mientras que los malos pastores del pasado y del presente ahuyentan y apartan las ovejas del Señor, Jesús, anunciado y confirmado a lo largo de todas las Escrituras, vino para recoger su rebaño y vendrá para hacer un juicio justo. Qué hermosura, hermanos. En la actualidad, a falta de liderazgo, la gente busca ansiosamente líderes en la política. Los eligen de la derecha, los escogen de la izquierda, unos peores que otros, pero ninguno cumple con las expectativas y necesidades del pueblo, ninguno. Otros buscan líderes entre las religiones, en los círculos laborales, sociales, estudiantiles, en fin. La gente busca y necesita líderes que los guíen, que les modelen, que les enseñen con el ejemplo y con la justicia, pero tampoco los hay. Y la razón de esa escasez de liderazgo ejemplar es sencilla, hermanos. El único justo y verdadero es Cristo.
no hay forma de nosotros fabricar o crear o encontrar un líder, un rey como Jesús. No solo ha sido justo y bueno como pastor, que busca y apacienta las ovejas perdidas, sino como rey de nuestra vida, hermanos. Porque solo por su justicia perfecta, nosotros también somos justos ante el Padre y aceptos como ovejas de su prado. ¿Por qué? Por la justicia del único justo y perfecto. Hoy tal vez la gente está decepcionada de lo que pasa con los líderes políticos y de toda clase. Pero se decepcionan mucho más cuando no ponen sus ojos en Cristo Jesús. Hoy en medio de las injusticias de estos líderes que el mundo elige, las ovejas del rebaño de Cristo, podemos tener la esperanza de que nuestro Rey sí es justo, hermanos. Y su justicia divina dará descanso a nuestras almas. Eso es lo que realmente como pueblo de Dios nos debe fortalecer. Y un día, cuando nuestro Rey de Reyes aparezca en las nubes, seremos testigos de la justicia con que juzgará al mundo. Tal como lo dice Apocalipsis. Capítulo 19, versículo 11 dice Apocalipsis: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Y tal vez nos suene difícil de entender cómo así que juzga y hace la guerra. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. Por tanto, iglesia, no permitamos que ni los falsos pastores, con sus engaños y perversidades, ni las injusticias de los malos líderes del mundo, nos distraigan ni nos aparten de nuestro buen pastor y rey justo. No permitamos eso, hermanos. En últimas, la victoria es del Señor Jesucristo, y adivinen de quién más, de sus ovejas. Gloria al Señor. Aunque tal vez podamos ser en este tiempo maltratados, humillados con las injusticias, con la tiranía, no perdamos la esperanza de que hay un Dios justo y verdadero, fiel y eterno, y es nuestro buen pastor. Amén. Pero esta profecía de Jeremías cierra con algo grande. Nuestro último y cuarto encabezado dice: el buen pastor es todopoderoso. El Señor quiere dejar asentado que su poder no conoce fronteras, no tiene límites, no hay barreras, ni hay murallas que le impidan rescatar y salvar a su pueblo. Dice los versículos 7 y 8: por tanto, vienen días, ¿quién lo declara? El Señor. Cuando no dirán más: vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino: vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado. Entonces habitarán en su propio suelo. A pesar del libro de Jeremías ser un libro de dolor, de lamento, también es un libro que trae muchas promesas para el pueblo de Dios. Muchas. Y aquí de nuevo Dios les promete que no habrá absolutamente nada ni nadie que se oponga ante su misericordia y poder para traerlos nuevamente al redil y establecerlos ahí por siempre, dice. Por siempre. La historia del pueblo de Israel era y es conocida aún por el poder de Dios impresionantemente grande y sobrenatural para sacarlos de Egipto
humillando a sus opresores con las plagas, recordamos la historia, peleando y derrotando a sus poderosos ejércitos, guiándolos y protegiéndolos con columna de fuego y abriendo el mar para que ellos pasaran en seco. Eso fue realmente grande, está diciendo Jeremías. Eso fue grande. Pero ahora su fama será mayor, porque con el mismo poder que Dios los expulsó de su propia tierra y los esclavizó en tierras desconocidas por su rebeldía, ahora Él mismo irá por ellos a cada rincón de la tierra donde los han esclavizado y los traerá para que vivan por siempre en el reino que Él ha conquistado para ellos. Mucho más grande, mucho más grande. Todas estas palabras fueron dichas por el Señor a su siervo Jeremías, antes de proceder con el juicio contra estos malos pastores y malos líderes de esa época. Palabras de juicio para unos, pero de esperanza para otros. Así como también se la reveló al profeta Amós. En el capítulo 9, versículo 15 dice: los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Y sin duda, hermanos, sin duda, la historia ha demostrado que ningún Dios como el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para rescatar, para libertar y para proteger a su pueblo, entre los cuales hoy nos contamos nosotros. Y eso es grande, hermanos, eso es grande. Con toda certeza, hermanos, que todos los que estamos aquí en este momento tenemos un gran testimonio poderoso de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Unos más fuertes que otros, pero todos poderosos actos de redención, todos. Yo escucho el testimonio de alguien y me impresiono mucho. Escucho el de otro y me impresiono más todavía. En estos días escuché el de un travesti que se convirtió a Cristo. Dije, grande es este Señor, Dios Todopoderoso. Después escuché a un paramilitar que también creyó en el Evangelio del Señor y dije, cuán poderoso y misericordioso eres, Padre. Y en estos días escuchaba el de un terrorista de Hamás que también se convirtió al cristianismo. Y se me enlagunaron los ojos, hermanos. Y no hay palabras para describir el poder de Dios. Tanta grandeza, tanta compasión en nuestro bendito Padre y Salvador. Y es que, mis hermanos y amigos presentes, y los hay, esa es la promesa de nuestro Dios a lo largo de toda la Escritura, incluido este pasaje de Jeremías. Nos equivocamos y caemos, pecamos y somos disciplinados, nos rebelamos y somos humillados, pero el Señor nunca se olvida de sus hijos, nunca. A donde quiera que se van, Él los va a buscar y los trae a su reino, a sus pies nuevamente. Y me viene a la mente que usualmente en Semana Santa nosotros nos conmovemos, nos impresionamos al ver películas o programas de la portentosa forma como el Señor rescató al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Pero hoy, hermanos, al verlos a ustedes, al ver mi propia vida, puedo decir que también somos el guión de una historia del poder de Dios para rescatarnos. Tranquilamente cualquiera de nosotros podría escribir una historia de la obra maravillosa y portentosa de Dios en su vida. El Señor sencillamente no ha escatimado compasión y poder para salvarnos y sostenernos en su gracia. Su poder y fidelidad no tienen límites cuando de rescatar a sus ovejas se trata. No tiene límites. Por tanto, amados,
No hay por qué perder la esperanza, aunque atravesemos por un tiempo de tanta decadencia espiritual, moral y social. Y con esto voy terminando. Porque en medio de tantos líderes charlatanes, peligrosos, fraudulentos y ladrones en todas las esferas, en todas, aparece Cristo para dar una nueva vida a las ovejas de su rebaño. Él no busca ningún beneficio de ti, por el contrario, Él sacrificó su vida por ti, porque es tu buen pastor. Y eso es lo que hace un buen pastor, sacrifica la vida por sus ovejas. En Él no hay falsedad, no hay engaño, no hay confusión, no hay oscuridad. En Él no existe el mal. Así es que, hermanos, como buenas ovejas de su rebaño, escuchemos la voz del buen pastor y sigámosle. Dejemos que Él sea quien sane las heridas que los mentirosos tal vez han causado en nuestro corazón. Que Él quebrante el corazón que otros han endurecido en nosotros. Dejemos que su luz nos saque de la oscuridad donde otros nos han introducido con sus engaños y mentiras. Que su fidelidad nos devuelva la confianza y las esperanzas que otros nos han robado. Y tengo que decir algo para cerrar. Claro, hermanos, claro que hay malos pastores, pero también está el gran buen pastor, indudablemente. Claro que hay pésimos líderes políticos y de toda clase, pero también está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que no dejemos de seguirle, no dejemos de amarle y no perdamos la esperanza, no dejemos de confiar en Él. Amén. Vamos a darle gracias al gran Rey. Maravilloso Señor, infinitas gracias una vez más, Padre bendito y admirable Señor del cielo y de la tierra, por tanta bondad, Señor. Gracias, Dios, porque bajo el poder de tu Santo Espíritu, Señor amado, y a través de un libro antiguo, Señor, hablas de manera tan directa a nuestros corazones, Dios mío. Gracias, Padre bueno, porque así como tú hace 2700 años aproximadamente, Señor, conociste el corazón quebrantado y humillado de Jeremías y el corazón endurecido de tu pueblo en aquel momento, también conoces el corazón quebrantado y humillado y también, por qué no decirlo, endurecido de los que hoy estamos en este recinto, Señor. Te damos gracias, bendito Dios de la gloria, porque a pesar, Señor, de que en el mundo cada día se levanta más oposición contra ti, contra tu verdad, contra tu gracia, Señor, cada día se levantan más malos y falsos líderes sociales, gubernamentales y también espirituales, Señor. Pero aún así, Dios mío, tú no has dejado de ser quien realmente eres, el gran buen pastor de las ovejas, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que hoy gobierna sobre un reino en el cual nos has traído a vivir en medio de verdes pastos, Señor, y aguas frescas, pero que un día harás tu entrada triunfal, Señor amado. Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas, bendito Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, Señor, para vivir solos. Reconocemos, soberano Señor, nuestra fragilidad espiritual, emocional, física y en todas las áreas, Dios mío santo. Pero también, Señor, reconocemos que en medio de tanta debilidad tenemos a un buen pastor que cuida de sus ovejas. Solo te rogamos, maravilloso Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz, a reconocerla y a seguirla, Señor. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza hoy y por siempre, porque tuyo es el reino, tuya es la majestad y tuyo es el imperio. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, oh Dios, y amén. Gracias.